Hola a todos, es un placer compartir un poco de mi historia, un poco de lo que ha sido este proceso educativo y cómo fue que en mi vida, a mis 23 años, he podido romper algunos paradigmas de esa sociedad que normalmente te encasillan en algunas situaciones que normalmente no te permiten cumplir la vida que uno quiere y la vida de los sueños. Y quiero contarles un poco acerca de algo que yo he llamado, como lo acabo de mencionar, acerca de romper paradigmas. Pero para entrar en materia quiero contarles una historia. Hace un par de años tuve la posibilidad de poder estar en Tijuana. Y en Tijuana está la frontera con Estados Unidos, es una de las fronteras entre México y Estados Unidos, ahí está una de las fronteras más transitadas de todo el mundo. Resulta que estando en Tijuana, pues obviamente yo quería cruzar la frontera y ver cómo era todo el proceso de cruzarla. Yo no tenía ni idea, pero yo me imaginaba que uno andaba en un carro 20 minutos, llegaba a una especie de peaje y cuando uno llegaba a ese peaje, te mostrabas la visa o lo que sea que teníamos que mostrar y luego andabas 20 o 30 minutos más para llegar a la ciudad, pero resulta que no fue así. Cuando estaba en Tijuana me doy cuenta que lo que dividía una ciudad de la otra, de hecho un país del otro, era una línea. Era una liniecita, en algunos lados incluso imaginaria, donde no había nada, que dividía un país, Estados Unidos en este caso, de México. Pero cuando pude cruzar la frontera, yo estaba del lado de México, del lado de Tijuana, me doy cuenta que entre un país y otro habían dos realidades completamente distintas. De hecho, cuando uno está al lado de Tijuana, es el típico país latino, está la gente pidiendo dinero en las calles, tratando de sobrevivir, haciendo malabares y un montón de cosas, pero cuando cruzas al lado de Estados Unidos, hasta la carretera cambia, la calle es diferente, los muros, los andenes ya no son rotos como normalmente los vemos en nuestros países, y esto me impactó profundamente. Así que empecé a preguntar acerca de los mexicanos que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Y me contaron que hay un lugar en la frontera donde los mexicanos arriesgan su vida e incluso le pagan a unos personajes llamados los coyotes, algo así como $10,000 para poder cruzar de un lado al otro. Y esto me llamó profundamente la atención porque la gente sabe que cuando va a cruzar está arriesgando su vida para poder cruzar de una realidad en la que viven a otra. Y yo me preguntaba por qué. ¿Por qué la gente estaba dispuesta a pagar esos $10,000 a un desconocido y además arriesgar su vida para irse del país donde nacieron a un país extranjero? Y la respuesta que encontré es que la mayoría de estas personas están buscando vivir una vida mejor. Tal vez como tú y como yo, ellos están buscando vivir una vida completamente distinta y en su mente esa línea imaginaria los divide de una realidad completamente diferente en la que están hacia la que se quieren dirigir. Hoy yo quiero ser una especie de coyote para ustedes, para llevarlos de este lugar emocional donde se encuentran a un lugar emocional completamente distinto donde la realidad puede ser distinta para ti y te puede llevar a vivir una vida completamente diferente hasta la que hoy has vivido. Pero quiero contarles algunas historias y quiero empezar con la historia de un joven que se llama Pau García Milá. Y esta historia sucede hace unos 17 años aproximadamente en Estados Unidos. Resulta que él estaba estudiando ingeniería de sistemas en la Universidad de MIT. Y el primer día de clases, este joven se pone de pie en su silla, estaban en la materia de matemáticas, se pone de pie en su silla, él tenía el cabello azul en ese momento, y les grita a todos sus compañeros, habían unas 100 personas allí reunidas, y él dice: compañeros, no se vayan, tengo una idea de negocios. De las 100 personas que estaban allí, yo me he dado cuenta, el ser humano por naturaleza es chismoso. En Colombia, en Estados Unidos, en Hungría, donde sea, de los 100 que estaban, los 100 se quedaron a ver con qué locura iba a salir el tipo este con el cabello azul. Y este joven se queda mirando al público y les dice: tengo pensado sustituir los dispositivos de almacenamiento y todo lo que hoy hemos usado para almacenar información para que en algún lugar en internet ustedes puedan encontrar todo lo que necesitan. De los 100 que estaban allí, 50 se lo quedaron mirando, algo así como que este man está loco, eso no va a funcionar. Se fueron 50 y quedaron aproximadamente 50. Esos 50 se lo quedaron mirando así con cara de: bueno, pero cuéntanos más. Y este joven les dice: tengo pensado sustituir los disquetes, no sé si recuerdan los disquetes, los CDs y todos los dispositivos de almacenamiento para que en algún lugar en internet tú puedas reemplazarlo
todos estos dispositivos de almacenamiento y puedas encontrar todo lo que necesitas en alguna nube o en algún lugar en internet. De los 50 que estaban, 40 dijeron eso es completamente imposible, eso no se puede. Se fueron 40 y quedaron 10. Y esos 10 con un poco de esperanza se lo miraron y le dijeron, pero bueno, cuéntanos cuáles son los avances que tenemos, cuál es el capital de inversión, dónde están las oficinas, cuéntanos qué has desarrollado, dónde está la tecnología. Y este joven les dice, no tengo ni idea de cómo lo vamos a hacer, tampoco tengo dinero, pero puedo decirles que es posible. De los 10 que habían quedado, de los 100 iniciales, quedó uno solo. Y ese uno se le acercó y le dijo, mi hermano, yo no tengo ni idea de qué estás hablando, pero cuenta conmigo. Para hacerle la historia corta, este joven se llama Pau García Milá, como les dije al principio, y es el millonario más joven de Europa. Él inventó lo que hoy en día conocemos como las nubes en internet a través de una empresa que se llamó iOS. Y esa empresa más adelante la vendió a una empresa por millones y millones de dólares. Yo les cuento esta historia porque la mayoría de las ideas de negocios aparentemente son locas para aquellas personas que carecen de algo que se llama visión. Y la visión no es algo con lo que nosotros, algunos nacen o con lo que otros no nacen, es algo que simplemente se desarrolla, es algo interior que está en cada uno de nosotros. Yo no creo que Dios desde el cielo diga, este está como bonito, se va con visión, este está maluquito, se va sin visión. Todos tenemos visión y la capacidad de poder visionar cosas. Lo que pasa es que algunas personas desarrollan eso en su vida para poder tener la visión de ver oportunidades donde muchas personas no ven absolutamente nada. Yo recuerdo cuando yo era más chiquitico, mi papá es arquitecto y yo recuerdo que él me llevaba a sus construcciones. Y en mi ciudad, cuando una obra no tiene absolutamente nada, se le llama obra negra. La obra está en obra negra. Yo recuerdo que él me llevaba cuando la obra estaba cuando el proyecto estaba en obra negra. Y me acuerdo que él empezaba a mostrarme en medio de un tierrero dónde iban a estar las torres, dónde iba a estar la piscina, dónde iba a estar el lobby del edificio, dónde iba a estar cada cosa del edificio. Y yo en medio de todo eso, en medio del tierrero, yo empezaba a imaginarme el edificio. Y yo recuerdo que eso empezó a despertar mi visión interior. Una de las cosas que todos los seres humanos necesitamos si queremos triunfar en el mundo de los negocios es visión. Por eso yo necesito que si tú estás viendo esto, tú lo puedas ver despertando tu visión interior, entendiendo que es muy probable que en los negocios hay cosas que no te gustan, pero hay cosas que vas a tener que hacer para lograr el resultado que uno quiere tener. Y así como la historia de Pau, pues yo también tengo una historia que se las quiero resumir muy brevemente. Nací en Barranquilla, nada extraño, mi mamá en un hospital, abierta de piernas, salgo yo del huequito de mi mamá, nada raro. Y recuerdo que, bueno, no recuerdo nada en ese momento, pero hasta los 15 años yo no me caractericé por hacer pues nada que yo me acuerde que haya sido así como asombroso. Yo no tengo recuerdos de mi papá antes de los 15 años acercarse a mí a decirme, Sebastián, estamos orgullosos de ti. Y en medio de todo eso, a los 15 años, por influencia de mi hermano, yo leo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Hasta ese momento de mi vida, yo no había hecho nada relevante. Y cuando leo ese libro, empiezo a leer sobre cosas que empiezan a cambiar absolutamente toda mi forma de pensar. En ese libro yo leí sobre activos, sobre pasivos, sobre ganar en la vida, sobre pensar distinto. Recuerdo que en ese libro, por primera vez, leí algo que me impactó. Y es que el 95% de las personas normalmente nunca logra cumplir sus sueños. Que el 95% de las personas nunca logra cumplir sus sueños, al menos materiales. Y que si yo quería ser parte del 5% que sí lo lograba, yo tenía que empezar a hacer cosas distintas y empezar a pensar distinto. Y eso me impactó y cambió totalmente mi forma de vivir desde mis 15 años hasta hoy en día. Y en ese momento yo realmente no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida, no sabía si quería ser astronauta, si quería ser ingeniero, si quería ser bombero, no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Lo único que yo tenía claro es que yo no quería pasarme toda la vida detrás de un escritorio trabajando para alguien más. Era lo único que yo tenía claro en ese momento de mi vida. Y empiezo a leer este libro y me conecto con la lectura. Yo sé que hoy en día, principalmente los jóvenes, de hecho la gran mayoría de colombianos, no leemos. Los colombianos no estamos acostumbrados a leer libros porque eso no nos lo enseñaron en la academia. Pero a los 15 años yo desarrollé un hábito de lectura y empecé a leer un montón de libros. A los 17 años yo más o menos había leído
unos 20 libros. Había leído Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo del Dinero, Guía para Invertir de Padre Rico. Había leído El Hombre Más Rico de Babilonia. Leí un libro que se llama Historias de Forbes, que hablaba de las 20 historias de la gente que impactó de una manera más sobresaliente en el siglo XX. Ahí estaba la historia de JP Morgan, de Andrew Carnegie, de Rockefeller y de muchas personas que empezaron a transformar por completo mi manera de pensar. Y en medio de todo eso, leyendo estos libros, un día me encuentro con un concepto llamado libertad financiera. Yo nunca había escuchado sobre esto, en mi casa no me lo enseñaron, en el colegio tampoco, pero cuando leo sobre libertad financiera, me doy cuenta que existía una forma posible en este mundo de poder tener todo el dinero que uno quisiera, pero además el tiempo libre para disfrutarlo. Cuando yo escuché sobre libertad financiera y sobre este concepto, me apasiono y me prometo a mí mismo que yo iba a hacer lo que hubiera que hacer por lograr libertad financiera antes de los 27 años. Y todo esto tiene una razón, porque yo, si bien no sabía qué quería hacer con mi vida, tampoco quería salir a trabajar en una empresa con una rutina. Y la razón es porque lo había visto en mi familia desde que tengo uso de razón. Mi papá es arquitecto, él tiene su propia compañía, es el propio autoempleado. Pero yo recuerdo hace algunos años, cuando yo estaba más pequeño, yo recuerdo muchas veces que mi papá llegaba del trabajo muy estresado a descargar la rabia que tenía con mi mamá y con mi hermano mayor. Yo me salvaba porque yo era el menor, pero yo veía a mi papá tratar a veces mal a la gente que él más amaba en el mundo por el estrés que él traía del trabajo. Y nosotros a veces nos reuníamos y decíamos, tenemos que entenderlo, porque él carga mucho estrés en el trabajo y necesita a veces descargar esa rabia. Y por el otro lado veía a mi mamá muchas veces llegar con el computador a la casa a terminar un informe. Ella es gerente de una empresa grande en mi ciudad, del gobierno, y la veía llegar a la casa con el computador. Y a veces yo pasaba por la sala a las 10 de la noche y mi mamá todavía estaba trabajando, y la veía en algunas ocasiones llorar del estrés de no poder terminar un informe que tenía que entregar. Y todo eso empezó a hacer un eco en mi cabeza. Y aunque yo quería tener éxito, yo siempre he querido tener una casa increíble, un carro increíble, yo no quería repetir esa misma historia. Por eso cuando leo este concepto libertad financiera, mi mente se revoluciona y empiezo a trabajar en pro de lograr libertad financiera. Han pasado 8 años y hoy tengo una visión acerca de la libertad financiera y es una de las cosas que más me apasiona, tal vez es lo que me mueve a hacer este proyecto de una manera tan apasionada como lo hago. Y es que hoy en día yo creo que en mi país, hablo de mi país o de mi ciudad, que es lo que me corresponde, me he dado cuenta que la gente, la mayor cantidad de la población en mi país no hace lo que ama, hace lo que le toca. Y en mi ciudad pasa, no sé si en la tuya pasa, pero en mi ciudad sucede que el abogado no defiende al bueno, al menos la mayoría, defiende al que le paga más. Y la razón es porque normalmente este tipo de personas necesita generar dinero para poder alimentar a su familia, y cómo los culpamos de esto. Entonces tenemos una sociedad que está enfocada en hacer dinero y no en hacer lo que aman. Creo que esa es la razón por la cual hoy no tenemos gente como Beethoven, como Mozart, gente tan brillante como la que tuvimos hace cientos de años en este mundo. Por eso mi visión se transformó cuando yo empecé a comprender el tema de la libertad financiera y me prometí que iba a hacer lo que hubiera que hacer por lograrlo. La pregunta que tú debes hacerte en este momento no es si lo que estás haciendo te gusta. Bueno, la pregunta que tú estás haciendo hoy, porque mucha gente me pregunta acerca del proyecto que yo hago y la forma en cómo lo desarrollamos, y está esperando que yo le muestre un proyecto que les guste. Pero la pregunta no es si este proyecto te gusta o no. La pregunta es, ¿qué otra opción tú tienes hoy en día de lograr libertad financiera si no es haciendo el proyecto que nosotros hacemos? Porque muchas veces estamos haciendo cosas en la vida que no nos llevan a lograr libertad para poder hacer lo que nos apasiona. Por eso mi mensaje, cuando yo me siento con un joven que está estudiando en la universidad, no es que desarrolle este proyecto para construir un activo que le permita rascarse la barriga por el resto de su vida. Mi objetivo cuando le muestro este proyecto a alguien es que realmente pueda lograr libertad, construir un activo a través de este negocio para que el resto de su vida pueda hacer lo que ama, no lo que le toca. Y estoy convencido que este mundo sería diferente si tuviéramos más gente que fuera libre financieramente, porque tuviéramos médicos felices, ingenieros felices, abogados felices, arquitectos felices, gente apasionada, haciendo lo que ama por pasión, no porque le toca.
Pero entonces todo lo que hacemos nosotros, todo este proyecto del network marketing, toda la industria, nuestra compañía, está direccionada para que tú a través de este negocio puedas construir activos. Esa es la palabra clave. Y Robert Kiyosaki, un autor en finanzas, experto en el mundo, multimillonario, dice lo siguiente, que es mejor trabajar unos años tratando de crear un activo que estar toda la vida creándolo para otro. Es mejor trabajar unos años tratando de crear un activo que estar toda la vida creándolo para otro. Un activo, en resumen, en muy pocas palabras, es que tú puedas tener algo que funciona contigo o sin ti. Y el objetivo de lo que nosotros hacemos es que tú puedas construir un activo que funcione para ti. Ahora, ¿dónde está la clave de este negocio? Y aquí, para mí, eso es lo más importante. Este mismo autor, Robert Kiyosaki, en un libro que se llama El negocio del siglo XXI, él escribe un capítulo que se llama La forma de pensar de un empresario. Porque hay mucha gente que ve nuestra industria, hay gente que empieza y luego se va, hay gente que no le funciona aparentemente porque creen que el negocio tiene que funcionar para ellos. Pero Robert Kiyosaki dice algo clave en este libro, El negocio del siglo XXI, que para mí es el punto crítico entre la gente que tiene éxito en esta industria y la gente que no lo logra. Y él dice en el capítulo 3, sentar a un granjero tras el volante de un Maserati, que es un carro muy veloz, sentar a un granjero especializado en caballos tras el volante de un Maserati no lo convierte en un corredor de autos profesional. Dice el libro, necesita habilidades, entrenamiento y lo más importante, la forma de pensar de un corredor de autos profesional. Yo lo voy a repetir. Sentar a un granjero especializado en caballos tras el volante de un Maserati no lo convierte en un corredor de autos profesional. Necesita habilidades, entrenamiento y lo más importante, la forma de pensar de un corredor de autos profesional. No importa cuán rápido sea el carro, si no tiene la forma de pensar, las habilidades correctas y las estrategias correctas para ser un corredor de carreras, él no va a ganar carreras en ese auto. Sebas, cuando me preguntan, ¿qué se necesita para triunfar en esta industria del network marketing? Se necesita habilidades, entrenamiento y lo más importante, la forma de pensar de un empresario y de un networker profesional. Por eso, si tú quieres triunfar en esta industria, vas a tener que direccionar tus prioridades hacia desarrollar una mejor versión de ti mismo, a que te puedas conectar al programa educativo que se ha desarrollado en esta industria, que para mí es el programa educativo más potente que hay en cualquier otro lugar del mundo, a través de audios, a través de eventos y a través de libros, para que puedas desarrollar una mentalidad empresarial y eso te pueda llevar no solamente a triunfar en esta industria, sino a triunfar en cualquier cosa que te propongas en la vida. Hay algo que yo digo mucho y es que si a mí, ni Dios lo quiera, llegara a alguien, no sé, un mago, no sé, cualquier cosa, algo extraño, y me quitara todo lo que tengo, todo, absolutamente todo lo que tengo, me quitara incluso mi negocio, me quitara absolutamente todo y me dejara una sola cosa, me diría, te puedes quedar con una sola cosa, yo me quedaría con la información que he aprendido a través de este programa educativo. Porque siempre he dicho que si me pones a vender, por poner un ejemplo cualquiera, frutas o aguacates en una esquina, si yo aplico los principios que he aplicado en mi negocio a través de lo que he aprendido en este programa educativo, en esa misma venta de aguacates, yo te prometo que en 5 años tengo la distribución de aguacates más grande del sector. No porque el negocio sea exitoso o no, no tienen nada que ver, sino porque los principios que he desarrollado a través del programa educativo de este negocio, te prometo que te pueden llevar a ti y a mí a triunfar en cualquier cosa que hagamos en la vida, cualquier cosa, no importa que sea, si es muy difícil. Hay una mentalidad que me encanta y es que hay personas que llegan a pensar que las cosas no necesitan que sean fáciles, necesitan que sean posibles. Y lo bonito de este proyecto es que te va a llevar a desarrollar una mentalidad a través del programa educativo donde tú puedes hacer posible cualquier cosa que te propongas, cualquier cosa, no importa que sea. Por eso hay un principio que rige mi vida y es aprender a provocar el resultado. Porque hay gente que está esperando que las cosas lleguen, hay gente que está esperando o conformándose con las cosas que tienen, pero hay algunas personas, una pequeña parte de esta población que aprendió a provocar el resultado en la vida.
Y si tú te pones a leer acerca de la gente que tiene éxito, son personas que han aprendido a provocar las cosas. Por eso mi mayor consejo para ti hoy, de todo corazón, es que tú te conectes a este programa educativo para que cambies tu manera de pensar, por ende tu manera de vivir, y tus acciones van a empezar a cambiar. Es crear nuevos hábitos. Yo llevo 5 años probablemente escuchándome casi que todos los días durante 5 años un audio diario. Llevo 5 años asistiendo a eventos, a conferencias de negocios semanalmente, por lo menos una vez a la semana. Una vez al mes estoy en un seminario, cada 4 meses estoy en una convención. Tengo mi mente expuesta a libros que me cambian completamente mi manera de pensar en todos los ámbitos. Porque todos los libros que he leído me han llevado a tener un equilibrio en mi parte mental, en mi parte física. Porque quiero decirte que una persona exitosa aprende a alimentarse bien y a cuidar su cuerpo. Porque sabe que mientras que su cuerpo esté en esta tierra, va a ser su mejor amigo, su mayor obstáculo para cumplir lo que quiere en esta vida. No sé tú en qué creas, no sé si crees en la vida después de la muerte o en lo que seas, pero aquí, en el ahora, en esta tierra, tu cuerpo debe ser tu mejor amigo. Y si tú no tratas a tu cuerpo con amor, amar es hacer el bien, si tú no le haces bien a tu cuerpo, muy probablemente vas a estar sufriendo las consecuencias de no haberlo hecho y no vas a poder cumplir con el propósito, con las cosas que quieres lograr aquí en la tierra. Y 3, un equilibrio espiritual. Todos los libros que he leído, todo el programa educativo en el cual me he desarrollado, incluso me ha llevado a ser más inteligente espiritualmente, a crecer espiritualmente. Y no de la misma manera en que nos ha enseñado la sociedad, sino de la manera en que entendemos que hay un creador que quiere lo mejor para mí y que todo al final confabula a mi favor para que mis deseos y sueños, aun cuando no lo entiendo, fluyan a mi favor. Eso es educación. Eso es pensar distinto y eso es saber que no importa cualquier obstáculo que se te enfrente, tú puedes hacer que las cosas pasen. Pero lo más importante, o la batalla más difícil, más bien, que vas a tener que ganar, es aprender a vencer tus miedos. Porque los miedos que yo tuve que vencer no son los mismos tuyos. Los miedos que yo tuve que enfrentar no son los mismos miedos que probablemente hoy tú tienes. La buena noticia es que este programa educativo te va a ayudar para que tú te hagas más fuerte emocionalmente para combatir cualquier cosa. Sin embargo, eso es una batalla que te va a tocar ganar a ti mismo. Porque yo me voy de aquí, pero tú vas a tener que seguir luchando con aquellas cosas que no te dejan avanzar. Y mi mayor virtud para luchar con esos miedos, con esas debilidades que tenía, con mi pereza, fue aprender a encontrar una causa. Y mi causa es mi país y se llama Colombia. Yo amo mi país con toda mi alma y estoy firmemente convencido que cada que yo salgo a construir este negocio, estoy haciendo parte de la solución y no parte del problema. Por eso, cuando me siento con alguien, trato de transmitirle mi visión de construir un mejor país. Y me he dado cuenta que la gente al final no termina ni siquiera entrando al negocio, termina entrando a la causa que yo le estoy mostrando. Esa causa me ha quitado la pereza, esa causa me ha quitado mis debilidades, esa causa me ha movido de mi comodidad, de mi zona de confort cuando he tenido que hacerlo. Pero para terminar, yo quiero contarles una historia que me encanta y que ustedes se puedan llevar esto entendiendo que al final, si tú decides crear hábitos diferentes en tu vida a través de la educación, tu vida no solamente puede cambiar, sino que puedes cambiar la historia de muchas personas a tu alrededor. Y es la historia de un niño que estaba con un globo de helio negro. Era la época del racismo en Estados Unidos y este niño estaba a punto de tirar este globo de helio negro al cielo. En esta época en Estados Unidos el color negro casi que estaba prohibido. Y un americano sale corriendo, se le acerca y le dice, no vayas a tirar ese globo al cielo. Este color en este país está prohibido, ni se te ocurra tirar ese globo al cielo. Y este niño con mucha humildad, en medio de su inocencia, agarra el globo, mira al americano a los ojos y le dice, lo que pasa es que usted no entiende. No es lo que hay afuera lo que hace que el globo se eleve. Es lo que hay adentro lo que hace que ese globo llegue al cielo. Y muchas veces tú y yo nos estamos autojustificando por la situación que hoy en día tenemos, por cómo nos vemos, por lo que hoy en día estamos viviendo. Pero yo quiero decirte esta noche, en este momento, que lo más importante no es tu situación externa, no es cómo te ves,
no es ni siquiera tu realidad. Es lo que hay adentro en tu corazón, es ese impulso que tú y yo sentimos como seres humanos de hacer que las cosas pasen, de provocar la vida, de educarnos de una manera diferente, de movernos en medio de la adversidad, de movernos en medio de nuestra zona de confort y hacer que al final las cosas pasen a nuestro favor. Por eso yo estoy convencido que nosotros tenemos el mejor programa educativo del mundo y que cualquier persona que se exponga a este programa educativo puede cambiar su realidad, puede cambiar la realidad de su familia y puede cambiar su vida para siempre, cambiando completamente sus posibilidades financieras y la forma en cómo viven. Muchísimas gracias.